Asdrúbal, estábamos conversando entonces de la situación que tiene en este momento Venezuela, una situación un poco complicada, pero las crisis siempre traen oportunidades, oportunidades también de quizás ajustar la política monetaria y fiscal aquí en el país. También tenemos posibilidades quizás con el Fondo Monetario Internacional, se han planteado algunos escenarios de if and when, si se pudiera recurrir, somos miembros del Fondo Monetario, hay 4.000 millones que nos están esperando, pero se ha hablado que se podría pedir hasta unos 17.000. Hay conversaciones que se habían llevado a cabo, lo había llevado a cabo el ministro Ramírez antes de salir a la Cancillería, y yo creo que el planteamiento que él hacía era un planteamiento bastante pragmático e interesante que se podría cumplir. ¿Ves esta posibilidad o no ves una posibilidad, un acercamiento al Mira, Fondo Monetario que nos pueda ayudar a aliviar toda esta crisis que vamos a vivir, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero? bueno, efectivamente el Fondo Monetario nos ayudaría muchísimo en términos de credibilidad, que es uno de los talones de Aquiles de la actual administración, ¿no? Efectivamente. Y pudiera entonces estructurarse un plan de corto, mediano y largo alcance, que es lo que hace falta en Venezuela, donde ya no caben medidas aisladas que efectivamente no resuelven los múltiples desequilibrios que tienen esta economía. Con el ministro Ramírez, bueno, se hizo algún planteamiento. En mi opinión fueron conversaciones bastante informales, no se llegó a una formalidad como tal. Habían algunos venezolanos, digamos, que trabajaban o trabajan en el fondo y que efectivamente intentaron hacer un puente. Y bueno, eso fue como que una primera entrada, quedó allí. Yo veo también dificultades ya del lado de la coalición política, es decir, es muy difícil por la naturaleza del actual gobierno el plantearse ir a un tema con el Fondo Monetario, las implicaciones que eso tendría para el Ejecutivo. Recordemos además, primero que el Fondo Monetario, pues al ser un organismo multilateral, esto será una negociación bastante transparente y yo diría que hasta pública, es decir, todos nos vamos a enterar si Venezuela en principio recurre al Fondo Monetario. También nos vamos a enterar del conjunto de medidas y de sugerencias que el Fondo Monetario le va a hacer a Venezuela, porque ese dinero que nos van a prestar, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 millones, lo que se decida no te lo van a prestar a cuenta de saco roto, ¿no? Claro. Eso implica, y cuanto más dinero estés pidiendo, las medidas que efectivamente vas a tener que aplicar con cambios estructurales profundos, esto es más grande. Pensemos solamente en un área clave, que es el tema fiscal, que yo creo que es una cosa que no solamente va a mirar el fondo, que estamos mirando los economistas. Venezuela cerró el año pasado, según cifras oficiales, con un déficit de más de 16 puntos de PIB. Este año nosotros calculamos que va a cerrar en torno a 20 puntos de PIB. Bueno, imagínate las sugerencias que en esa área va a tener que hacer el fondo. Una de ellas es, usted tiene que reducir el déficit de forma importante y eso pasa por reducción del gasto. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿está el gobierno dispuesto a ir a ese tipo de negociación con el fondo y aceptar esas sugerencias? Yo creo que antes de llegar ahí va a intentar quemar otros cartuchos, lo que algunos economistas han llamado ganar tiempo, salir de algunos activos, intentar de hacer líquidos otros, específicamente para seguir reduciendo importaciones, revisión de los convenios, intentar acelerar la renegociación con China para intentar un poco correr la arruga y no tener que llegar a un planteamiento, vamos a decir, de última instancia, como el tema del fondo, que además no solamente, insisto, tiene implicaciones más allá del gobierno, sino que además afectan la coalición interna del partido de gobierno en cuanto a las alas, vamos a llamarlas más radicales o más de izquierda, que verían esta negociación como un deslinde con lo que uno pudiera llamar el legado del presidente Chávez, ¿no? Mira, para este año entonces, 2015, ¿cómo ves las reservas internacionales? 2014 tuvieron que inyectarle unos 4.000 millones del fondo chino, pero ya inmediatamente había bajado unos 1.500. Si estos son, y una cosa que nunca he entendido, porque si esas reservas subieron, el no oficial, ese dólar no oficial, sufrió un golpe, una caída, pues. Mira, bueno, voy a empezar por ahí, el tema del mercado no oficial. El mercado no oficial se ve afectado por hechos estructurales y coyunturales. El hecho estructural que te afecta el dólar negro y que hace pensar que efectivamente no puedas ver una reducción en su cotización es el déficit del gobierno, lo que estamos hablando. Un gobierno que tiene un déficit de 20 puntos de PIB y que tiene un banco central que imprime billetes
de forma artificial para que el gobierno pueda cerrar esa brecha son bolívares que entran a la calle y bolívares que van efectivamente a la demanda de dólares. Entonces, el poder hablar de una reducción de la cotización del paralelo o de estabilizar el mercado paralelo viene de la mano con un programa también de ir a una estabilidad en el campo fiscal, ¿no? Un ordenamiento de la política fiscal, cosa complicada en un año electoral. Ese es un primer elemento. Entonces, vamos a decir, es el hecho estructural. Ahora, yo agregaría 3 factores o 4 factores coyunturales que están afectando la cotización en estos días y que tiene preocupada a muchísima gente. Número 1, la reducción de la oferta en SICAD 2. SICAD 2 era una especie de bisagra entre el mercado no oficial y el mercado oficial. Bueno, un SICAD 2 que en junio estaba liquidando 50 millones de dólares día, ahorita estaba liquidando al cierre de noviembre, última cifra que hemos podido ver, cerca de 16 millones de dólares día. Eso, por supuesto, tiene impactos en la cotización del dólar negro. Un segundo factor es un segmento corporativo que había estado bastante aletargado en la demanda de divisa, ha entrado un poco por temas de expectativa de cara al próximo año a demandar dólares y entonces eso también presiona la demanda en este mercado, en un mercado que está seco de dólares. Un tercer factor es, bueno, toda la dinámica de fin de año, de inyección de liquidez, vamos a hablar del segmento personas naturales que están recibiendo sus utilidades, sus bonos, que además tiene una expectativa que es lo que se te vende como un 2015 complicado, sientes que falla el rumbo o no tienen claridad de lo que va a hacer el Ejecutivo, intentan refugiarse en moneda dura y eso también presiona la cotización en el dólar no oficial. Y el cuarto factor, que es lo que hablábamos un poco cuando hablábamos del mercado permuta, bueno, tiene que ver con el desarrollo de lo que hoy es la referencia de ese mercado, que es principalmente una ciudad específica de la frontera, que es Cúcuta, y que específicamente uno puede pensar que todas las operaciones cambiarias del país que se hacen en el mercado alternativo pasan por Cúcuta. Ahí hay unas grandes fallas de mercado que efectivamente también tienen alteración en tema de la cotización y que por supuesto contaminan esa cotización del dólar no oficial. Entonces, todos esos factores están allí en conjunto, impactando la cotización del dólar negro y por eso en estas últimas semanas hemos visto esa escalada tan brutal en ese precio. Y puntual. Mira, Asdrúbal, nos queda un minuto, si nos quieres hacer por lo menos proyecciones de inflación. Sí, nosotros, mira, de cara a 2015, bueno, estamos viendo una caída de la actividad económica de 5 puntos de PIB, una inflación que pudiera moverse entre 96 y 110%, dependiendo del escenario cambiario por el que opte el Ejecutivo, probablemente un precio petrolero entre 65 y 70 dólares por barril, que específicamente es la variable que explica este elemento tan complejo para el próximo año. Y la recomendación de cara al sector privado es un año para resistir, es un año para poner en práctica la creatividad. Yo creo que hay varias cosas que muy rápidamente quisiera decir a las personas que pues, hacen negocio en Venezuela. Número 1, hay que cuidar los gastos el próximo año. Eso es un tema clave, dado esa proyección tan alta de inflación. Adelantar todas las compras que se puedan, también como una medida de protección de inflación. Hay que optimizar procesos también, eso es un tema clave. Hay que invertir en el capital humano. Uno de los factores, de los dolores de cabeza que están teniendo las empresas en estos momentos es la fuga de talento. Pues entonces también utilice esa masa de bolívares que se está generando en esta economía para mejorar lo que son un poco las remuneraciones de tu personal y retener un poco esa fuga tan agresiva de talento que complica la operatividad de las empresas. Creo que es clave también para muchos sectores pensar en la internacionalización, pensar también en exportar. Hay dinámicas en que tú puedes recibir todavía divisas preferenciales para traer maquinaria, acceder a crédito barato. Esas son opciones que tú puedes evaluar de cara al próximo año. Eso es un tema clave. Un sector privado que tiene que estar pendiente, activo con el entorno para un año 2015 que es extremadamente complejo. Bueno, Asdrúbal, te deseo todo lo mejor para el 2015 y te espero ver en este programa muchísimas veces y dándonos dirección, como siempre, descifrando lo complicado que es la economía a veces con todas estas vicisitudes.